Organizaciones indígenas y grupos sociales vienen denunciando el estado de abandono que sufren por parte del Estado paraguayo. En lo que va del 2019 ya se registran 5 muertos, 3 de ellos niños, por falta de asistencia médica. La zona más afectada es la comunidad del Bajo Chaco paraguayo. Y efectivamente, las comunidades indígenas de Paraguay ya desde hace muchos años, no es solamente durante este tiempo, en estos últimos meses, están viviendo como una situación de emergencia permanente. Es decir, la falta de cumplimiento en lo que es el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, sigue siendo crónica. Y ni qué decir cuando estamos hablando de la principal reivindicación que tienen las comunidades indígenas, que es la restitución territorial. Abandono del Estado. Estamos renunciando por causa de un hermano indígena que vive abandonado en la comunidad. Falta asistencia médica y no tiene escuela. Y no tiene camino también. Rosalino Moreira es padre de 2 de los niños fallecidos en la comunidad indígena. Él relata que no pueden llegar hasta el centro de salud más cercano, que se encuentra a 55 kilómetros de la comunidad. Esto debido a la falta de caminos y de asistencia del Estado. Mucha gente se enferma y se nos muere por el camino. Y así les enterramos, en el camino, al costado, entre los árboles. Así enterramos a nuestra gente. No tenemos hacia dónde correr, ni a quién pedir auxilio. Por ese motivo venimos a contar, porque no tenemos ni caminos. Y otra cosa es que ni los niños pueden estudiar, porque no tienen escuelas, salud. A veces ni comunicación tenemos. Salud, justamente hay por comunicación. Los especialistas señalan que Paraguay ya fue sancionado en varias ocasiones a nivel internacional por incumplir los derechos de los pueblos indígenas. Al pesar de esto, no existen avances. Y esperemos que realmente las cuestiones puedan reencauzarse y puedan cumplirse la serie de obligaciones que tiene el Estado paraguayo con las comunidades indígenas. Por darte un dato, el Paraguay es el país de Latinoamérica que más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en relación a lo que implica el derecho territorial indígena. La comunidad indígena en Paraguay incluye actualmente a unas 120.000 personas. El 76% de ellos se encuentra viviendo en extrema pobreza, según datos oficiales del gobierno. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción.